Warner Jiménez es alcalde de Maturín y está aquí en los Estados Unidos en lugar de estar en su despacho, en su oficina, porque el gobierno lo ha perseguido, le ha abierto un juicio, montándole toda una historia, como le ha ocurrido a tantos otros líderes políticos quienes están aquí también refugiados, pidiendo asilo o de alguna manera pues escapando de una cárcel absolutamente injusta. Tú no puedes tener a todos los voceros, opositores, democráticos presos, porque el mundo necesita seguir conociendo lo que está ocurriendo en Venezuela. La decisión de irte y de quedarte, que además que sigue rondando tu cabeza, porque me lo comentabas ahora en la pausa, que tu familia te ha detenido como para volver. Porque además ese es el empuje que tiene. Carlos Vecchio tiene 3 años aquí casi y siempre piensa en regresar. Sí. El hijo, quizás yo creo que es lo que lo frena, pero siempre piensa en volver. ¿Será que vuelvo? Y me paro ahí, pero es que no pueden estar todos presos. Es imposible que estén todos tras las rejas, porque es que entonces ¿quién haría ese periplo internacional que ha logrado él? Todos esos voceros, a ti te atiende Almagro prácticamente porque Carlos Vecchio ha tenido 2 años yendo a su oficina, conociéndolo, al Club de Madrid, al canciller de Brasil, al gobierno, a los gobiernos europeos, al Parlamento Europeo. O sea, ha conquistado todas esas voces que antes no nos ignoraban, pero le restaban importancia. Y tuvo que ir a presentársela a cada uno de ellos y decirles, mira, volteen, pronúnciense, ayúdenos por favor. Y el Vaticano, todo eso se ha hecho por un trabajo que no lo hubiera podido hacer él tras las rejas. Sin embargo, yo estoy segura que así como a él lo acosa la necesidad de regresar, a ti aún me es muchísimo más. Sí. ¿Qué has hecho para no tomar la decisión? ¿Qué te ha frenado? Bueno, mira, eso es de noches interminables de pensamiento, desde el primer día que me entrego, que me voy a entregar, pero en el caso mío, en mi familia, siempre hemos conversado y siempre me lo dicen, pero es que ya hay demasiados presos políticos, tú no vas a hacer nada ahí, hay que dar la lucha donde sea, en cualquier rincón. Y bueno, la decisión fue muy dura, pero yo la sigo teniendo en la cabeza, me sigue cada momento, bueno, vamos a entregarnos, y digo, ajá, pero allá, ¿qué nos quieren? Nos quieren quebrar, porque eso es lo que hace el gobierno, quebrarte moral, mental, psicológicamente, porque no es una cárcel como que, bueno, ajá, usted es un preso político, está en una cárcel. No, son cárceles comunes donde a veces hay 20, 30 personas en un espacio como este, que te sacan en el baño en la mañana y después en la noche. Son unas condiciones muy severas, porque lo he escuchado de presos que han estado allí. Y bueno, lo que uno ve que está padeciendo Leopoldo, lo que padece la familia, que agarran a tus hijos, a tu esposa, a tu madre y le hacen cualquier cosa. Entonces, está latente, porque lo que más queremos nosotros, yo que lo he conversado con Carlos, conversado con Lester ayer, lo que más queremos es irnos para Venezuela. Queremos enfrentar las cosas en Venezuela, pero si fuera a una administración de justicia correcta y adecuada, respetuosa. Ustedes no estarían por supuesto, con un juicio abierto. Exacto, primero no tendríamos ningún juicio y no tendríamos nunca eso de asociación para delinquir, que en el caso mío es muy complejo porque a mí me están asociando incluso con empresas para delinquir y eso es imposible porque yo soy una figura natural, hasta legalmente no tiene soporte jurídico. Pero, y siempre lo conversamos, con Carlos lo he hablado muchas veces, ¿cuándo nos entregamos? Vamos a entregarnos y sin embargo, bueno, hay que buscar el momento. ¿Vamos a ir? Claro que vamos a regresar a Venezuela, porque nuestra mente y nuestro corazón está allá. Nosotros estamos aquí y a veces andamos, ¿cómo se llama?, en el aire. Porque vamos por una calle, vamos a cualquier lugar, pero en el caso mío mi pensamiento está todo allá en Maturín, en Monaga, en Venezuela, la figura de Leopoldo muy presente, muy cerca. Concha, lo que está pasando Leopoldo, que es nuestro hermano, todo el resto de los presos políticos, bueno, Ledesma, Delson, que está preso y está con una situación de salud bien delicada, Daniel. Entonces sí vamos a regresar en el momento que nosotros decidamos, que creamos el momento idóneo, nos vamos, por supuesto, para Venezuela. Pero primero tenemos que denunciar esto a nivel mundial, que se sepa, porque el caso mío, siendo alcalde, es un caso muy emblemático para una democracia, que en Latinoamérica, que en las Américas, hay un alcalde depuesto y que no solo depuesto, sino viene el gobierno y te pone cualquier persona del partido de ellos. O sea, eso es un claro rompimiento de lo que es la democracia, del hilo constitucional,
de una nación. Eso es sumamente grave, Warner, por eso el mismo Almagro lo ha reflejado de esa manera. Tenemos que hacer la pausa y ya llegó Lester Toledo, que también va a conversar con nosotros en el programa, pero me da curiosidad este detalle, porque además tenemos que hablar del diálogo. ¿Por qué un empresario se metió a político? Sí. ¿De dónde salió eso? Te lo respondo ahora mismo. ¿Por qué te metiste en ese paquete? Bueno, porque yo he tenido la fortuna de ser empresario hace 15, 16 años, soy ingeniero, tuve la oportunidad de estudiar fuera, de prepararme, de ver muchas cosas y lo quise aplicar todo eso que he aprendido para mi nación, porque todo lo que yo tengo en la vida, a mí económicamente me ha ido muy bien, yo tengo 3 empresas, allá, bueno, las tenía porque el gobierno me les metió prohibición de enajenación y las tengo hace 15 años porque después de ser alcalde no he comprado nada para cuidarme. Entonces todo lo que uno tiene se lo debe a Venezuela. Yo se lo debo a Venezuela, se lo debo a Maturín, se lo debo a Monagas y esa era como mi manera de revertir lo que yo he recibido de mi estado con la sociedad de Monagas. Por eso lo hice. Es un caso bien también medio atípico y anormal, pero bueno, el amor que uno tiene por nuestro país, por Venezuela, lo hace que abandone muchas cosas y que dedique mucho tiempo a ello. Vamos a regresar luego de publicidad, no se vaya. Buenas noches. El programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. Armazona Motors. Sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Lester Toledo es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia y bueno, tiene una historia parecida a la de Warner. Yo recuerdo la última vez que te entrevisté, estabas aquí de visita, pero ya había comenzado la amenaza. Seguro lo recuerdas que justo coincidió con esa entrevista que te hicimos para el Venezolano TV, porque era una reunión también internacional del Concordia, ¿no era? Sí, correcto. Y estaba allí el secretario general de la OEA, que hoy en esta oportunidad tuviste que visitar en otras circunstancias, en estos más recientes días. Y Lester está aquí ahora no de visita, se tuvo que ir del país, porque también pretende el gobierno enjuiciarlo, tanto así que hasta su esposa, ya de manera formal, porque decía bien Warner que la familia también sufre, también es torturada, también es perseguida, pero es que la esposa de Lester ha sido formalmente perseguida. Ella salió primero que Lester, intentó ir al aeropuerto. ¿Y con qué fue lo que se encontró, Lester? Bienvenido. Mira, buenas noches, Carla. Bueno, gracias por estar acá. No, imagínate. No puedo dejar de recordar, bueno, aquellos momentos en Venezuela. Yo, dirigente estudiantil, y tú tantas entrevistas, tantos que pudimos compartir, bueno, y te agradezco mucho en nombre de todos los venezolanos que están allá. Pues precisamente este espacio, tu activismo a través de las redes sociales, son de las pocas ventanas que les quedan a los venezolanos para comunicar lo que pasa. Ciertamente el gobierno conmigo ha sido un caso inédito desde varios puntos de vista. Primero, porque yo soy un diputado electo, yo soy diputado del Estado Zulia, y es primera vez en 18 años de chavismo que ellos sacan una orden de captura a un diputado sin allanarle antes su inmunidad. Sí. Eso evidentemente va contra la Constitución. El último antecedente, digamos, parecido a mi caso, fue el del diputado Juan Carlos Caldera de la Asamblea Nacional, donde le allanaron la inmunidad parlamentaria y luego lo investigaron. En mi caso no, en mi caso fueron y firmaron una orden de detención sin ni siquiera notificarle al Consejo Legislativo. Sí, se brincaron mi inmunidad, mi credencial, todo el tema profesional como diputado. Y otra cosa inédita a nivel personal tiene que ver con el ataque a mi familia y a mi esposa en concreto. Sí. Porque hasta ahora era un tema que ellos venían respetando. Es decir, Leopoldo López, todo el mundo sabe que es inocente y que fue acusado por razones políticas, pero Lilian puede salir, viajar y hacer sus cosas. Patricia de Ceballos en el caso de Daniel, Evelyn de Rosales en el caso de Manuel Rosales. Sí. Bueno, mi esposa de Joan Goicoechea también. Sí, Rosaura, etcétera. Ella fue a viajar un día y se consiguió en el aeropuerto de Maracaibo con que tiene una provisión de salida del país ridícula por 200 años. 200. Okay. Por 200, pues. Y sabes que el sistema de SAIME tiene una pestaña que dice juzgado, saber qué problema judicial tú tienes para no poder salir. Bueno, la de mi esposa dice juzgado SEBIN. Es decir, la policía política del régimen... Es que ya no tienen ningún tipo de cortapisa, ya con descaro absoluto te dice que bueno, que es que porque les da la gana, prácticamente. Sí, la policía política del régimen asumiendo las labores de un tribunal. Entonces, bueno, en mi caso, como el de Leopoldo, como el de Daniel, como el de Warner, son todos muy parecidos. ¿Por qué nos persiguen?
por dar la cara en la lucha por Venezuela, en mi caso por hacer denuncias de corrupción muy graves. Yo cuando nos vimos en el mes de abril, yo conocí a Luis Almagro, y en estos días nos reíamos, porque en aquella oportunidad yo le dije, secretaria, tengo estas pruebas de corrupción muy graves del gobierno del Zulia y del gobierno nacional, y las voy a presentar. Y yo sé que cuando presente esto en Venezuela van a venir con todo. Bueno, y lamentablemente se cumplió. A mí me aplicaron un dilema que están operando recientemente mucho en Venezuela, que es que el acusador termina acusado. Sí, entonces, yo como diputado presenté unas acusaciones de corrupción y terminé yo acusado por terrorismo. Una acusación que en mi país es de 28 años de cárcel. Bueno, pero si el Tribunal Supremo de Justicia, justo hoy, fue hoy, ¿no? Dijo que no podía investigarse nunca más la corrupción porque eso le hacía daño al país. Que mira el absurdo, el país el gobierno del absurdo. Es lo mismo que le ha pasado a él. O sea, es que de verdad que se inventan, ya ni siquiera guardan la forma, porque antes como había unas maneras, preservaban de alguna manera, tú sabes. Sí, la redacción, no sé, disimulaban un poco, pero es que ahora ya no. Ya no hay, eso que le ha pasado a tu esposa, de darle 200 años de prohibición de salir del país. Es que, mira, es que parece risible. Si no fuera tan dramático, uno se podría hasta reír. Mira, bien lo decía el alcalde, es imposible que la familia no sufra. Y en, Claro. en el caso de él, es un caso más clarito todavía. ¿Por qué persigue a Warren Jiménez? Porque es el líder de Monagas, punto. Sí. Les ganó la alcaldía, les ganó todos los circuitos a la Asamblea Nacional, les ganó la lista, tiene números espectaculares como líder de Monagas. Entonces, bueno, él es líder en la tierra de Diosdado Cabello. No, eso es un delito. pecado horrible. Yo hago trabajo político en la tierra de Francisco Arias Cárdenas. Daniel Ceballos, el líder del Táchira, en la tierra de Bielma Mora. Esos son los temas que a uno no le perdonan. Yo le preguntaba a Warner que cómo se sentía él. Porque sí, están aquí en cuerpo, pero en mente y alma no están aquí ninguno de los dos. ¿Cómo te sientes tú? En este momento, dinos honestamente, ¿cómo te sientes? Mira, muy tranquilo. Tranquilo porque lo hablaba con el secretario Almagro. Fue la primera pregunta que me hizo. Y se lo agradezco, porque ni siquiera se fue al tema de la denuncia, sino al tema personal, que cómo estaba. Sí. Yo le decía, mira, tranquilo porque yo no he hecho nada malo. Estoy tranquilo con Dios, con la chinita, con mi conciencia de que soy inocente. Yo en mi vida he tocado un arma, no sé disparar. Que voy a estar yo armando un golpe de Estado y un terrorismo y una fantasía loca que me inventó el gobierno. Muchísima gente me ayudó. Yo cumplí este lunes 85 días de clandestinidad y persecución. Ellos fueron a mi casa un domingo a las 10 de la noche. Yo vivo en un piso 14. Fueron 15 funcionarios del SEBIN. Yo estaba con mi esposo y mi hija de 2 años, que todavía no entiende cómo que entraron al apartamento 15 personas con las caras tapadas. Pues fueron con capuchas y armas largas. Y yo estaba en mi apartamento en ese momento. Y bueno, Dios me ayudó. Yo abrí el balcón de mi casa y de un piso 14 salté 3 metros a otra terraza y luego a otra terraza. Me escondí durante 16 horas en el edificio. El SEBIN tomó militarmente mi edificio, allanaron 102 apartamentos. Y con la ayuda de héroes anónimos, que por supuesto no voy a perjudicar, y algunos vecinos logré salir, estuve en más de 40 casas, en más de 40 sitios distintos durante 85 días. Llegué acá y estoy tranquilo porque sé lo que tengo que hacer. Yo he comenzado una gira internacional, que estuve en la OEA, el doctor Almagro también atendió al alcalde. Voy la semana que viene a Europa, voy a estar en Ginebra, voy a Naciones Unidas. Voy a estar en varios parlamentos, en varios países, voy a varios países de América Latina y cuando termine esta gira internacional para denunciar 2 cosas bien concretas. La primera de ellas, la ruptura del hilo constitucional en mi país, eso hay que explicarlo. Sí. Cómo se robaron una elección y el derecho a elegir con el revocatorio. Y la segunda de ellas es una advertencia con el famoso diálogo, que no podemos acompañar nosotros, la comunidad internacional no puede acompañar un diálogo que no plantee una salida electoral. Cuando eso termine, cuando culmine esta gira en unas semanas, yo voy a regresar a Venezuela. Yo voy a ejercer los derechos políticos que me dio el pueblo del Zulia, y esos derechos los voy a defender, cueste lo que me cueste. Pero sabes que vas a ir preso. Esa es una posibilidad. Como había la posibilidad cuando hablamos en mayo. Diosdado Cabello dijo en mayo, Lester Tola salió del país y no regresa. De aquí va para una cárcel. Y yo regresé. Y en aquel momento no me encarcelaron. Dios sabrá por qué. Yo voy a dar la cara en Venezuela en su momento. Vamos a construir todo un expediente internacional, a seguir ayudando junto a Lilian Tintori y excelentes venezolanos que han hecho un trabajo interesante. Y bueno, en el momento dado, cuando culminemos esta gira, igual que Warner, igual que todos los que estamos acompañando de corazón a Leopoldo López y toda la lucha de los venezolanos, nosotros vamos a regresar. Regresamos luego de la pausa nosotros también, para que conversemos un poco sobre lo que ocurrió el día de hoy. Desde temprano se dijo que el gobierno se levantó de la mesa, que ya no participaba en las comisiones, y se vincula a la discusión del caso de los narcosobrinos en la Asamblea Nacional, aunque Nicolás Maduro dijo que no, que él estaba muy feliz porque es su cumpleaños, y que no, que él seguía dialogando. Claro, dialogando y postergando la resolución de ese diálogo. Vamos a volver pronto, ya volvemos.
es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. La Bell Beauty School. Excelentes cursos en el área de belleza. Becas y ayudas financieras si califica. 305-558-2121. Lester Toledo y Warner Jiménez nos acompañan. Lester es diputado, está en los Estados Unidos, pero él es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Impresionante, ¿no? Pero bueno, es así. Y el caso de Warner es alcalde de Maturín y también está aquí. Los dos son perseguidos políticos, deberían estar ocupándose de los cargos para los cuales fueron electos y tienen que estar aquí porque el régimen de Nicolás Maduro siente que les estorba. En el caso de Warner hay una envidia horrible porque es del mismo estado de Diosdado Cabello, y además de ser un empresario exitoso, es un hombre que se ha hecho popular justo en esa entidad, con un trabajo de brega. Y en el caso de Lester, porque desde que era un estudiante está en estas lides, no ha parado ni un segundo. Entonces, claro, cuando tú haces una comparación y cuando la gente está tan descontenta en este momento y empieza a comparar, más allá de la realidad que los agobia, empieza a decir, oye, pero es que yo voté por pero mira este muchacho que está desde jovencito trabajando y además sin ninguna necesidad. Este hombre, empresario exitoso que no tenía ninguna necesidad de meterse en este paquete, no, él quiere transformar su ciudad. Entonces eso genera una inevitable comparación. Entonces el venezolano dice, yo merezco algo mejor. Entonces cuando los empieza a ver a ustedes y los empieza a escoger a ustedes, allí viene el tema, el odio y el resentimiento del gobierno. Decías que vas a emprender esta gira internacional, Lester. ¿Cuál es el de la semana que viene, el objetivo central? ¿Qué es lo que pretendes al salir de allí? Porque uno a veces tiene, no la duda, porque ya el mundo bastante se ha pronunciado, pero de estos encuentros, por supuesto que uno esperaría algo más inmediato, algo más tangible, y eso no es tan fácil. Pero al salir de allí, ¿con qué te vas a ir? Mira, primero hay que dejar muy claro, como lo comentaba, dejar claro la situación de Venezuela, de que se rompió el hilo constitucional y explicar por qué. Y el segundo tema, que es objetivo clave de esta gira, tiene que ver con el diálogo. ¿Por qué yo empecé en la OEA? ¿Por qué empezamos en la OEA? Porque la OEA la semana pasada, el día miércoles, el Consejo Permanente sacó una resolución en apoyo al diálogo a Venezuela. Exacto. ¿Qué le decimos nosotros? Y lo conversó el alcalde, lo conversamos con el secretario general Almagro. ¿Qué le decimos? ¿Y qué voy a decir en Naciones Unidas y en todas las instituciones? Pues un momentico. Hay un diálogo, pero la comunidad internacional no puede apoyar así un diálogo que no incluye una salida electoral. Es decir, allá le quitaron a los venezolanos el derecho más sagrado de la democracia, que es el derecho a elegir. Entonces yo digo esto con mucho respeto, ojo, pero esto no se trata de la OEA, ni del Vaticano, ni de UNASUR, ni de los expresidentes. Se trata de poner la solución a la crisis en manos de la gente. Claro. Que los venezolanos podamos votar sobre la permanencia de Nicolás Maduro o no en el poder. Fíjate, cuando tú explicas esto afuera, dices, mira, el diálogo es una palabra en positivo, es una palabra bonita, pero Comunidad Europea no pueden apoyar el diálogo porque nos robaron esto, esto y esto, y tiene que haber una elección. Entonces la gente dice, es que no les permiten votar. No. Entonces, bueno, tenemos recelos con ese diálogo. Claro. Ellos solamente conocen de alguna forma el discurso oficial, porque la relación es de gobierno a gobierno. Entonces nos toca a nosotros aclarar cuáles son las cartas ocultas de ese diálogo, que si no incluye, repito, una salida electoral, no es más que una distracción para que no hablemos de los problemas de fondo. Fíjate que, Warner, el tema del diálogo, cuando se sienta, Voluntad Popular no estuvo de acuerdo, ¿no? Desde un principio. Y no seguimos estando de acuerdo. Y siguen en la misma posición. Pero el mundo, muchos venezolanos decían, bueno, ya va. Entonces, van por el mundo diciéndole a esos voceros internacionales que hay una dictadura en Venezuela. Les cuesta años convencerlos. Estábamos hablando del trabajo de Carlos Vecchio en ese sentido. Y cuando ya el mundo dice, sí, hay dictadura, se sientan con la dictadura a conversar. Entonces, desde el principio, a mucha gente le generó recelo. Bastante. Y lamentablemente, pues no se equivocaron, ¿no? Pero no los podemos criticar. ¿Por qué? Porque todos los procesos más violentos del mundo se han resuelto, muchos de ellos, a través del diálogo. Y se sentaron verdugos e inocentes, víctimas y verdugos. Díganos ustedes, en el hoy, cuando se empezó a decir que el gobierno se salió, ¿qué conclusión, qué análisis hacen sobre ese diálogo? Bueno, nosotros lo que concluimos es que siempre tuvimos la razón en decir que el diálogo era inviable, porque cómo tú haces diálogo en el caso nuestro, con Leopoldo López preso, ilegal, inconstitucionalmente, y no solo preso, sino en unas condiciones de tortura, bueno, que yo no sé, muy pocos países en el mundo lo hacen, dictaduras ya desprofeso.
Y no solo eso, sino que nosotros, antes del diálogo en Venezuela, se agotó la democracia, porque el proceso democrático constitucional nos decía que estaba un referendo revocatorio, nosotros hicimos todos los pasos para hacerlo y vino el gobierno y lo secuestró, lo eliminó. Entonces, si el gobierno te cerró las vías democráticas, o sea, ¿cómo nosotros nos podemos sentar con un gobierno que no cede en nada, que lo que está ganando es tiempo, oxigenándose? Bueno, para llegar al 10 de enero, que es lo que quieren ellos, llegar al 10 de enero en teoría, y que después del 10 de enero nosotros no vamos a hacer el revocatorio porque entonces quedaría el vicepresidente, cuando aquí la gente quiere salir del gobierno ya, mañana, pasado mañana, porque el gobierno no tiene capacidad de resolución de los problemas del país. Todo pasa por eso. Nosotros no es que queremos sacar al gobierno porque nosotros nos queremos montar allí, porque creemos, estamos seguros que lo vamos a hacer mejor, pero no es un quítate tú para ponerme yo. Es que en Venezuela los problemas son tan gigantescos por un modelo equivocado, económico, político, social durante 18 años, que la única manera de resolverlo es con un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno nosotros lo hemos planteado hacerlo, lo que está en la Constitución, y agotamos lo que está en la Constitución y el gobierno lo bloqueó. No es unos jueces, porque la gente habla, no, que los jueces dictaminaron que una firma, es mentira, es el gobierno que maneja el Estado, que maneja a los jueces y que mandó la orden de suspender el revocatorio. Entonces nosotros en Voluntad Popular dijimos, no estamos de acuerdo, pero somos la unidad, es muy variopinta, fueron unos factores de la unidad, nosotros los respetamos, pero le dijimos, hey, allí no vamos a tener ninguna solución. Y lo que hemos visto que desde que se inició el diálogo no tenemos ninguna respuesta, solamente Rosmi que ha salido y 2, 3 personas más, 3, sí. Más nada. Hemos tenido más presos que los liberados este año. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan sencillo de personas que están presas por inventos, por puro expediente sembrado, nosotros que estamos perseguidos, no solo nosotros, hay 15 alcaldes que están sometidos a juicio, hay 2 de los 3 gobernadores que tenemos también bajo juicio, entonces es una persecución general contra todo el mundo y no ofrezca todavía al gobierno ningún resultado tangible. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Mira, hay que salirse del diálogo o pongamos una fecha, un cronograma en el cual nosotros tenemos que ver resultados, porque si llevamos el mismo camino al gobierno, no, sí vamos a ver resultados, pero esto va a ser dentro de 2 años. Bueno, el país dentro de 2 años será muy, muy difícil o más complejo rescatarlo, recuperarlo económicamente. Que la gente, es que esto es muy confuso, resulta muy confuso, porque quien se sienta a conversar con el gobierno dice, bueno, pero es que aquí nos tenemos que quedar hasta que, bueno, elecciones generales, o volvemos al tema del referendo revocatorio, pero es que la paz, no se le puede apostar a otra cosa que no sea la paz. Los más radicales dicen, no, en la calle y Miraflores y hasta que se vaya. Pero es que, en verdad, hasta ahora el diálogo no nos ha dado ningún resultado, ya se ha aprobado otras veces con este mismo gobierno, pero la calle hasta Miraflores tampoco. O sea, ayer hablábamos con Bonnie Simonovich y me dice, mira, mi esposo tiene 12 años preso. Por supuesto que yo soy la primera que quiere que este gobierno se vaya ya. Pero me queda la experiencia, yo soy el ejemplo viviente de que ir a Miraflores no es tampoco la solución. Entonces llega un momento en que tú dices, pero ¿cuál es el intermedio? Sí, mira, ¿cuál es la calle del medio? Lo del diálogo hay que explicarlo muy bien. Es sencillo. El diálogo, insisto, es una palabra en positivo. Diálogo es 2 bandos, 2 personas que ponen sus posiciones en una mesa para buscar soluciones. Eso suena muy bien. El problema es que el diálogo en Venezuela, ese proceso político de diálogo, no es un fin en sí mismo. No es bueno, nos tomamos la foto y nos sentamos, no. El diálogo es un medio para buscarle una solución a la crisis. Y en la agenda de hoy, ojalá eso cambie mañana o pasado, pero en la agenda de hoy del diálogo, ni siquiera está planteada la salida electoral. Se habla del tema de los presos políticos, se habla del tema económico y se habla del tema del canal humanitario. Ya. Y nosotros no podemos canjear unos derechos por otros. Claro que no es que soltaron a 4, 5 o a 10. Si lo sueltan a todos, si salen los 112 presos políticos para la calle. Que son todos inocentes. Pero no hay, que no han debido estar un solo día allí. Pero no hay un cronograma electoral. Así salgan todos, ese diálogo no nos sirve. Porque no se trata de las persecuciones políticas. Se trata de liberar a Venezuela. ¿Cómo se consigue eso? No es un día. No es que vamos hoy a Miraflores y se acabó el problema, no. Lo que pasa es que hay un falso dilema también en la calle, en algunos opinadores que dicen, bueno, o estás sentado en el diálogo o estás con la violencia. Y eso es un falso dilema, porque asumir la calle de forma pacífica, como plantea la Constitución, con medidas de presión popular,
Eso no es violento. El gobierno ha demostrado que te da fechas, que te da salidas democráticas cuando lo presiona. Y aquí, sin extenderme, quiero hablar de un ejemplo bien concreto. El año pasado, todos aquí sabemos que el año pasado el gobierno no quería elecciones a la Asamblea Nacional, no quería, porque sabe que no tiene ni el 20% del apoyo popular. ¿Qué ocurrió? En el mes de junio, son varios tipos de medidas de presión. En el mes de junio, Leopoldo López, Daniel Ceballos y cientos de estudiantes comenzaron una huelga de hambre, que yo la viví de cerquita. Yo soy abogado y compadre de Daniel. Daniel estuvo 36 días en huelga de hambre, casi se nos muere. Todavía tiene problemas en un riñón producto de esa huelga de hambre. Y después de 36 días de presión internacional y de la huelga de hambre, Tibisay Lucena dijo, bueno, es el 6 de diciembre. Y fuimos a la elección, bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó. Sí. Millones de venezolanos votaron por nuestros diputados y ganamos. Eso tiene que ocurrir ahorita. Tú me preguntas, concreto, en 5 segundos, ¿cuál es la ruta que tenemos que asumir? Sí. Primero, retomar el juicio de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, que nunca debimos haberlo pausado. Hay que retomar el juicio político, hay que retomar la presión en la calle y conseguir una salida electoral para que los venezolanos en las urnas vamos a solucionar esta crisis. Nos tenemos que ir, gracias a ambos. A ustedes. Y bueno, ya saben, aquí estamos, Carla. Pues, ya nos tendremos que acompañar en el tiempo en el que vayan a estar aquí. Cuentan con nosotros siempre. Muchas gracias. Regresamos luego de la pausa, pero ya con Kiko. Y bueno, y si es desmedido más de lo normal, el día de hoy yo no me hago responsable. Se quedan con Kiko.